Creí que mi esposo me preparaba la sorpresa más hermosa de nuestros 30 años juntos, pero ese anillo escondido en el bolsillo interno de su chaqueta de cuero, ese que encontré por accidente mientras buscaba las llaves del auto que siempre olvida en lugares imposibles, ese anillo que hizo que mi corazón se acelerara como no lo había hecho en décadas, resultó no ser para mí, y el día que descubrí para quién realmente era, entendí que hay secretos en el matrimonio que no destruyen, sino que revelan profundidades que nunca imaginamos existían en las personas que creemos conocer completamente. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, llevo 3 décadas casada con Martín, un hombre callado que trabaja como ingeniero civil y que nunca ha sido de grandes gestos románticos, pero que me ha dado una vida estable, 2 hijos maravillosos que ya son adultos con sus propias familias, y lo que siempre pensé era un matrimonio sólido, aunque admito que en los últimos años se había vuelto más rutina que pasión, más compañerismo que romance, pero estaba bien con eso, o al menos eso me decía a mí misma cada mañana mientras preparaba café, y veía a Martín leer el periódico en silencio como había hecho los últimos 10.000 días. Encontré el anillo un martes por la tarde, faltaban exactamente 5 días para nuestro 30º aniversario, y cuando lo vi escondido en esa cajita de terciopelo azul, mi primer pensamiento fue que Martín finalmente había decidido hacer algo especial, tal vez una renovación de votos o simplemente un regalo significativo después de años de celebraciones discretas que consistían en cenas caseras y tal vez una tarjeta comprada de último momento en la gasolinera. Abrí la caja con manos temblorosas y lo que vi me dejó sin aliento. No era mi anillo de compromiso original que había sido modesto y simple, esto era algo completamente diferente. Un anillo de oro blanco con un diamante solitario que debía haber costado más de lo que Martín normalmente gastaría en cualquier cosa. Era elegante, sofisticado, el tipo de anillo que una mujer sueña recibir. Y por un momento me permití fantasear que después de 30 años, mi esposo finalmente iba a hacer una gran declaración de amor. Cerré la caja cuidadosamente y la puse exactamente donde la había encontrado, mi corazón latiendo con una emoción que no había sentido en años, esa anticipación dulce de saber que algo especial se acerca. Comencé a planear mentalmente qué me pondría ese día, tal vez ese vestido azul que había comprado hace meses y nunca había tenido ocasión de usar. Me hice cita en la peluquería para el viernes por la mañana. Incluso compré un perfume nuevo, algo más atrevido que mi fragancia usual, porque si Martín iba a hacer el esfuerzo de sorprenderme, yo quería estar a la altura. Los días siguientes fueron extraños porque Martín no mencionó nada sobre nuestro aniversario, ni siquiera de pasada, lo cual era inusual porque normalmente al menos preguntaba qué quería hacer para la fecha, pero esta vez nada, silencio total, y cuando intenté sacar el tema sutilmente durante la cena del miércoles preguntando si tenía planes para el viernes, simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente trabajaría hasta tarde porque tenían un proyecto con fecha límite apretada. Su respuesta me confundió, pero asumí que era parte de la sorpresa, que estaba fingiendo desinterés para que yo no sospechara nada, así que seguí con mis preparativos secretos, sintiéndome casi como una adolescente emocionada por una primera cita. El jueves por la noche noté que Martín estaba particularmente distraído, revisaba su teléfono constantemente con una expresión que no podía descifrar, preocupación mezclada con algo más, y cuando le pregunté si todo estaba bien, solo asintió sin realmente mirarme, sus dedos escribiendo mensajes rápidos que luego borraba antes de enviar, un gesto nervioso que nunca le había visto antes. Esa noche apenas durmió, lo escuché dar vueltas en la cama, levantarse al baño 3 veces, y cuando finalmente amaneció el viernes, el día de nuestro aniversario, lo encontré en la cocina ya vestido para el trabajo, aunque normalmente se tomaba su tiempo por las mañanas. ¡Feliz aniversario!, le dije con una sonrisa que esperaba fuera coqueta, pero que probablemente salió más nerviosa, esperando su respuesta, esperando ver ese brillo en sus ojos que indicara que tenía algo planeado. Martín levantó la vista de su café, y por un segundo vi algo cruzar su rostro. ¿Culpa tal vez?
Pero entonces forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos y dijo: «Feliz aniversario, Elena. Lo siento, pero hoy va a ser un día terrible en el trabajo. Probablemente llegue muy tarde. No me esperes despierta». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. No había mención de cena, de celebración, de nada. Y cuando se fue por la puerta sin siquiera besarme, solo una palmada distraída en mi hombro, me quedé parada en la cocina sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Pasé el día en un estado de confusión y creciente ansiedad. Había cancelado mis propios planes de almorzar con amigas porque asumí que Martín me sorprendería durante el día. Tal vez aparecería en casa con flores, o me llamaría para decirme que nos encontráramos en algún lugar especial, pero mi teléfono permaneció en silencio, ni un mensaje, ni una llamada, nada. A las 4 de la tarde mi confusión se había convertido en algo más oscuro. Dudas que no quería entretener comenzaron a arrastrarse en mi mente. ¿Y si el anillo no era para mí? ¿Y si había otra mujer? La idea era tan absurda que casi me reí en voz alta. Martín no era ese tipo de hombre. 30 años juntos, 2 hijos, una vida entera compartida, pero entonces recordé su comportamiento reciente, las salidas misteriosas que atribuía al trabajo, los mensajes borrados, la distancia emocional que había estado creciendo entre nosotros durante meses. A las 6 de la tarde tomé una decisión. Revisé su closet buscando la chaqueta donde había encontrado el anillo, y mi corazón se hundió cuando descubrí que ya no estaba. Significaba que lo tenía con él, que tal vez en ese mismo momento se lo estaba dando a alguien más, mientras yo esperaba como una tonta en nuestra casa vacía. No sé exactamente qué me poseyó en ese momento. Tal vez era 30 años de ser la esposa comprensiva y paciente finalmente agotándose, tal vez era simple desesperación de saber la verdad, pero tomé las llaves de mi auto y conduje hacia su oficina, sabiendo que si realmente estaba trabajando tarde su camioneta, estaría en el estacionamiento. No estaba. El estacionamiento de su empresa estaba casi vacío, solo 2 autos que no reconocí, así que me senté en mi vehículo en la oscuridad creciente preguntándome qué hacer ahora, sintiéndome ridícula y paranoica. Una mujer de mediana edad espiando a su esposo como en alguna película mala. Estaba a punto de rendirme e irme a casa cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Martín. «Voy a llegar más tarde de lo que pensaba. No te preocupes. Come sin mí». Las palabras eran casuales, pero había algo en ellas que me hizo enojar. ¿Cómo podía ser tan despreocupado en nuestro aniversario? ¿Cómo podía simplemente ignorar 30 años como si no significaran nada? Respondí con un simple «ok» y luego hice algo que nunca había hecho en nuestro matrimonio. Abrí la aplicación de ubicación compartida que habíamos instalado años atrás por seguridad, pero que nunca había usado para rastrearlo, y ahí estaba, su punto azul parpadeando en una dirección completamente opuesta a su oficina, en un vecindario al otro lado de la ciudad que no tenía razón de visitar. Arranqué el auto con manos temblorosas y conduje siguiendo ese punto azul en mi pantalla. El tráfico era pesado. Era viernes por la noche y todos parecían estar saliendo a celebrar algo mientras yo perseguía fantasmas de infidelidad. La lluvia comenzó a caer, primero una llovizna suave que luego se convirtió en un aguacero que hacía difícil ver, y mis limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad mientras yo luchaba por mantener la compostura. Llegué al vecindario que su ubicación indicaba. Era un área residencial de clase trabajadora, casas modestas pero bien mantenidas, nada que reconociera o que tuviera alguna conexión obvia con nuestra vida. Estacioné a una distancia segura cuando vi su camioneta frente a una casa de un piso con jardín delantero descuidado. Había luces encendidas adentro y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Me quedé sentada en mi auto por lo que pareció una eternidad, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre el sonido de la lluvia golpeando el techo. Parte de mí quería simplemente irme, no saber, preservar la ilusión de mi matrimonio, aunque fuera falsa, pero otra parte, la parte que había sido ignorada ese día, necesitaba la verdad sin importar cuán dolorosa fuera.
Estaba reuniendo coraje para salir del auto y tocar esa puerta cuando vi a Martín salir de la casa, pero no estaba solo. Había una mujer con él, joven, tal vez de 30 años, y mi primer pensamiento fue confirmación de mis peores miedos, pero entonces vi que estaban hablando seriamente. No había contacto físico, no había intimidad en su lenguaje corporal, era más como una reunión de negocios que una cita romántica. La mujer tenía los brazos cruzados, su postura defensiva, y Martín gesticulaba explicando algo. Podía ver frustración en su rostro incluso desde la distancia, y entonces algo cambió. La mujer comenzó a llorar, y Martín sacó algo de su bolsillo, la cajita de terciopelo azul. Mi corazón se detuvo completamente mientras veía abrir la caja, mostrarle el anillo, y la mujer sacudía la cabeza violentamente, retrocediendo como si el anillo la quemara. No pude más. Salí de mi auto sin importarme la lluvia que me empapó instantáneamente. Caminé hacia ellos con pasos decididos, y cuando Martín me vio su rostro se puso completamente blanco. Elena, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste? Su voz salió estrangulada, llena de pánico. ¿Quién es ella?, demandé ignorando su pregunta, mirando a la mujer joven que me observaba con ojos rojos de llorar. ¿Quién es, y por qué le estás dando un anillo en nuestro aniversario? La mujer miró a Martín con una expresión que decía claramente que esto era su problema para resolver, y después de lo que pareció una eternidad, Martín finalmente habló con voz quebrada. Elena, esta es Andrea. Ella es mi hija, una hija que tuve antes de conocerte, de una relación que terminó mal cuando yo era muy joven. Ni siquiera sabía que existía hasta hace 6 meses cuando me contactó buscando a su padre biológico. Las palabras no tenían sentido inicialmente, mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. ¿Martín tenía una hija? ¿Una hija que había mantenido en secreto durante 6 meses? ¿Cómo era posible que nunca me lo dijera? Andrea habló entonces con voz suave pero firme. Lo siento, señora, yo no quería causar problemas en su matrimonio. Cuando encontré a mi padre biológico solo quería conocerlo, saber de dónde venía, pero él insistió en darme este anillo. Dice que perteneció a su madre y que debería ser mío, pero yo no puedo aceptarlo, no cuando claramente está causando problemas. Mi mente corría tratando de conectar piezas. El anillo había pertenecido a la madre de Martín, mi suegra que murió hace 10 años. Nunca lo había visto antes porque ella lo tenía guardado, y Martín nunca mencionó que existiera. ¿Por qué no me dijiste? Fue todo lo que pude preguntar mirando a mi esposo que lucía más miserable de lo que lo había visto en 30 años. Martín pasó sus manos por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba extremadamente estresado. Porque tenía miedo, miedo de cómo reaccionarías, miedo de que cambiaras tu opinión sobre mí, miedo de complicar nuestras vidas cuando finalmente habían encontrado un ritmo cómodo. Andrea apareció de la nada hace 6 meses con pruebas de ADN y una historia de una madre que nunca le dijo quién era su padre hasta su lecho de muerte, y yo no supe cómo manejarlo, así que lo mantuve separado, viéndola a escondidas, conociéndola, y mientras más la conocía más culpable me sentía de haberla mantenido en secreto de ti. Las lágrimas corrían por mi rostro mezclándose con la lluvia. 30 años, Martín, 30 años de matrimonio, y pensaste que no podría manejar esto. Pensaste que era mejor mentirme que confiar en mí. Andrea intervino otra vez. Por favor, no peleen por mi culpa. Yo le dije que debía decirle a su esposa, le dije que los secretos destruyen matrimonios, pero él tenía tanto miedo de perderte. Nos quedamos los tres parados en la lluvia, un triángulo extraño de verdades reveladas y emociones crudas, y lentamente comencé a entender la magnitud de lo que Martín había estado cargando solo. El descubrimiento de una hija adulta que nunca conoció, la culpa de no haber estado ahí para ella durante toda su vida, el peso de ocultármelo mientras intentaba navegar esta nueva realidad. ¿El anillo? Pregunté señalando la caja que todavía sostenía. Era de mi madre, explicó Martín. Ella me lo dio poco antes de morir. Dijo que era para mi hija si alguna vez tenía una. Nunca pensé que realmente tendría una.
y cuando Andrea apareció sentí que finalmente podía cumplir el último deseo de mi madre, pero Andrea se niega a aceptarlo porque dice que tú deberías tenerlo, que eres la única hija que mi madre realmente conoció y amó. La ironía era casi cómica. Había pasado el día imaginando ese anillo en mi dedo como símbolo de amor renovado, cuando en realidad era un símbolo de algo mucho más complicado, de un pasado que Martín pensó que había dejado atrás, pero que había regresado a reclamar su lugar. Miré a Andrea realmente por primera vez, buscando rastros de Martín en su rostro, y los encontré. Tenía sus mismos ojos grises, la misma línea de mandíbula, era innegable que era su hija, y sentí algo inesperado, no rabia hacia ella, sino curiosidad. ¿Quién era esta mujer que compartía la sangre de mi esposo? ¿Qué tipo de vida había vivido sin su padre? ¿Quieres tomar un café? Me escuché diciendo, sorprendiendo a todos, incluida yo misma: claramente necesitamos hablar, los tres, y preferiblemente en algún lugar seco. Lo que siguió fue la conversación más extraña e inesperada de mi vida, sentados en un café de 24 horas cerca de ahí, empapados y probablemente luciendo como personas que habían sobrevivido a algún desastre, mientras Andrea nos contaba su historia, cómo había crecido con una madre soltera que trabajaba 2 empleos, cómo siempre había sentido que faltaba algo en su vida, cómo finalmente había decidido buscar a su padre biológico después de que su madre muriera dejándole solo un nombre y una ciudad. Martín a su vez nos contó sobre su relación con la madre de Andrea, un romance de verano cuando él tenía 21 años, apasionado pero inmaduro, que terminó abruptamente cuando ella simplemente desapareció un día sin explicación. Él nunca supo que estaba embarazada, nunca tuvo la oportunidad de ser padre para Andrea, y el peso de esa ausencia involuntaria claramente lo había estado atormentando desde que ella reapareció. Yo escuchaba todo con emociones conflictivas, herida por el engaño, pero también comprendiendo el miedo que lo había motivado, y mirando a Andrea, veía no una amenaza, sino una persona que también era víctima de circunstancias, que solo quería conexión con el padre que nunca conoció. El anillo debería ser tuyo, le dije finalmente a Andrea, empujando la caja hacia ella a través de la mesa. Tu abuela lo dejó para su nieta, esa eres tú, y aunque esto es todo nuevo y complicado, mereces tener algo tangible de la familia que nunca supiste que tenías. Andrea miró el anillo y luego a mí con lágrimas frescas. ¿De verdad? ¿No está enojada conmigo por aparecer y complicar sus vidas? Sonreí, aunque no sentía mucha alegría. Estoy enojada con tu padre por mentirme durante 6 meses, pero no estoy enojada contigo. Tú no pediste esto, y mereces conocer a tu padre, mereces ser parte de su vida, de nuestra vida si decides que eso es lo que quieres. Martín tomó mi mano a través de la mesa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo siento, Elena. Siento haberte mentido, siento haber arruinado nuestro aniversario, siento no haber confiado en ti cuando claramente debía haberlo hecho. Apreté su mano, pero no dije que estaba bien porque no lo estaba. Tendríamos mucho de qué hablar, mucha confianza que reconstruir, pero mirando alrededor de esa mesa, vi el comienzo de algo, no el final. Esa noche, mucho después de medianoche, Martín y yo finalmente llegamos a casa, exhaustos emocional y físicamente, nos cambiamos en silencio y nos metimos a la cama, y en la oscuridad Martín finalmente dijo lo que había necesitado decir todo el día. Feliz aniversario, Elena. Sé que no fue lo que esperabas, sé que probablemente fue el peor aniversario de nuestro matrimonio, pero quiero que sepas que te amo, que siempre te he amado, y que si me das la oportunidad de arreglar esto, pasaré los próximos 30 años demostrándote que merecías mi confianza desde el principio. Me acurruqué contra él como habíamos hecho miles de noches durante 30 años. Vas a tener que trabajar duro para recuperar esa confianza. Pero Martín, también necesito que entiendas algo. Los matrimonios no sobreviven 30 años siendo perfectos, sobreviven porque 2 personas deciden seguir eligiéndose incluso cuando las cosas se ponen difíciles, y esto se puso difícil, pero todavía te elijo, todavía elegimos esto.
Nos quedamos dormidos abrazados, y aunque el camino adelante estaba lleno de conversaciones difíciles y ajustes que hacer, por primera vez en años sentí que nuestro matrimonio tenía profundidad real, no solo rutina cómoda. En los meses siguientes, Andrea se convirtió en parte regular de nuestras vidas, las cenas familiares se expandieron para incluirla. Nuestros hijos, inicialmente confundidos por descubrir que tenían una media hermana, eventualmente la acogieron con curiosidad y cariño, y yo encontré que tenía espacio en mi corazón para esta mujer que compartía los ojos de mi esposo. El anillo que había causado tanto drama ahora vivía en el dedo de Andrea, un símbolo no de lo que casi destruyó nuestro matrimonio, sino de lo que lo fortaleció, de secretos revelados y verdades enfrentadas. A veces, cuando veo ese anillo en su mano, me pregunto qué hubiera pasado si nunca lo hubiera encontrado ese martes, si Martín hubiera seguido manteniendo a Andrea separada de nuestra vida, si yo hubiera seguido viviendo en ignorancia cómoda, y me doy cuenta de que aunque el descubrimiento fue doloroso, fue necesario, porque a veces el amor se esconde en lugares donde el orgullo no quiere mirar, y a veces los secretos que más tememos revelar son exactamente los que más necesitan ver la luz.